Fue un hermoso retiro con los jóvenes. Vi un anhelo y un entusiasmo que anima. Quiero felicitar a los jóvenes que vinieron para estar y buscar de Dios. Y el que tuvo más hambre y más sed es el que más se lleva. Así que auméntame el hambre, auméntame la sed. El día viernes decidimos limpiar el vaso. Para que el Espíritu llene el vaso necesita estar limpio. Así que nos dedicamos el día viernes a confesar, a limpiarnos de todo pecado y también a perdonar a aquellos con lo cual alguien estaría resentido, alejado, y nos dedicamos a esto. Y el día sábado, ayer, nos dedicamos, a estos ríos de agua viva para que llenen estos vasos. En la mañana lo único que dijimos, lo único que decidimos es crear un deseo de que en la noche el Señor se derrame. Y anoche el Señor se derramó en abundancia. Aleluya. Fueron llenos del Espíritu Santo los jóvenes. Quisiera preguntarles esto. ¿Cuántos oraron de esta manera? A los jóvenes digo, Señor, lléname, lo recibo y te agradezco. ¿Cuántos? Miren, si pudiste decirle, lléname, lo recibo y te agradezco, ya lo tenés. Ya es tuyo. Muchos hablaron en lenguas y otros dicen, pero yo no hablé en lenguas. No hablaste, pero la tenés. Es simplemente que no la hablaste y ya va a aparecer. Desea los dones del Espíritu y vas a ver como en algún momento estás orando y se te forman palabras en tu mente y estas son las lenguas del Espíritu. Pero antes de orar, ayer dijimos que el bautismo del Espíritu Santo era para 5 cosas. ¿Alguien puede decirme las 5 cosas? Que levante la mano. Bien, a ver, ponete de pie. Podés leerlo también. En primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo es para el encuentro con Dios y la relación con Dios. Para entrar en conflicto con Satanás y vencer. Para la edificación de la iglesia. Para la evangelización mundial. Y para esperar la segunda venida del Señor Jesús, como las 10 vírgenes, 5 necias y 5 sabias. Las sabias tenían aceite, pero las necias no tenían aceite. No eran malas mujeres, simplemente no tenían aceite, no estaban llenas del Espíritu. No pudieron entrar a las bodas. ¿Lo pensaste a esto? Y ayer recibimos, y algunos oraron por los enfermos. ¿Cuántos fueron sanados de alguna manera, aliviados de los que oraron ayer? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo decía que este poder
son las llaves que abren los corazones, aún los corazones más duros. Cuando el poder se manifiesta, también los corazones se abren. Una de las cosas que Jesús quiere que seamos parecidos a Él, generalmente queremos ser parecidos en su carácter, en su santidad, también en su poder. Pero hay algo que Él quiere que seamos parecidos a Él. Y Él se lo dijo a Pedro cuando pescaban: echa la red a la derecha. Y la sacaron repleta de peces al punto que se hundía la barca. Y Pedro dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús le dice: de cierto te digo que yo te haré pescador de hombres. Dios quiere que nos parezcamos a Él en ser pescadores de hombres, pero no con caña, sino con red. ¿Cuál es la diferencia? Porque pescaban con red y con caña es 1 por 1, pero con red, y la red no la puede manejar uno, varios tienen que manejarla. Sabio el Señor: os haré pescadores de hombres con red. Amén. Quiero esta mañana también agradecer a los que me hospedaron a mí, la familia de Eugenio, su esposa, sus hijos. He sido hospedado, me parece que me voy con 1 kilo o 2 de más. Me parece. Hacían unas cosas muy buenas, muy ricas, que yo no como en Argentina. Ayer comí loco. Quedé loco. Loco con una salsa de verde. ¿Qué era eso? Salsa verde. Mayonesa con palta, con perejil y ajo. Bueno, agradezco a la familia el amor con que me han tratado. Hace muchos años que nos conocemos con esta querida familia, muchos, más de 10, o sea que conocemos nuestras vueltas también. Esta mañana quiero compartirles sobre la militancia. Militancia. Primero vamos a ver a un militante pleno, que fue el apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo fue constituido militante. El primero que se acerca a Pablo fue otro discípulo que se llamaba Ananías, pero luego Pablo era una persona difícil. ¿Cuántos hay aquí que son difíciles? ¿Querés que te muestre uno? Que es difícil, difícil, difícil. Mirá al que tenía al lado, mira. Qué difícil que es. No te das una idea. Pablo era una persona difícil. Siempre traía líos, siempre traía problemas. Y la iglesia no sabía cómo deshacerse de este hombre que siempre estaba en lío. Y le dijo: bueno, sería bueno que te vuelvas a Tarso. Y se volvió a Tarso. Lo llevaron a Tarso y respiraron por fin. Pero había uno
que vio en Pablo una fibra de militancia. Hombre difícil, pero con una fibra de militancia. Y fue este hombre, se me fue el nombre. Bernabé. Gracias. Bernabé lo fue a buscar y lo empezó a tratar. Los pasos de un militante es estar bajo discipulado. Que un hermano mayor te discipule. No sé si todos tienen ya un hermano mayor. Búscalo. Pregúntale al que tenés al lado, ¿está sobre vos un hermano mayor? Pregunte. Por favor, no te quedes sin un hermano mayor que te discipule, que te enseñe, que te sea de modelo. Y esto fue lo primero que tuvo Pablo. Hasta que lo llevaba a donde Bernabé iba, ahí iba Pablo. Y aprendía de este varón, de este hombre. Y él después discipuló a otros. Y yo te digo, el militante va a querer discipular a otros. Y quisiera que veas cómo era el corazón de este Pablo militante. Porque ayer fueron llenos del Espíritu Santo. Nuestro hermano dijo que no termine esto hoy. Esto tiene que continuar y crecer. En este sentido va esta palabra. Así que veamos cómo era el corazón de Pablo como militante. Leamos unos versículos en Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Me gusta que usa la palabra Señor, amo, dueño, jefe, autoridad máxima. Y el único que puede decir a alguien Señor solamente era un siervo. Si no, no se puede decirle Señor. Vas a pronunciar el nombre de Jesús en vano. Pero si eres siervo, es legítimo que le digas Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es la palabra de un siervo. Por favor, los que están llenos del Espíritu, Jesús es el Señor y dueño de tu vida. Pero había algo más en él. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No solamente él era un siervo que podía decirle Señor a Jesús, sino que por causa de esto, él se abstenía, tenía abstinencia de la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No doy lugar a la carne, no doy lugar al pecado. Se abstenía a causa del objetivo. Otra característica de un militante. Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El propósito de la vida de Pablo era uno solo. Para mí el vivir no es tener un título. Para mí vivir no es tener ganancias. No es hacer viajes, no es tener el último modelo del celular, no es. Para mí, el vivir es Cristo. Tenía propósito, pero uno, no muchos. Uno, un solo propósito, Cristo. ¿Qué significaba tener un solo propósito? Ahí en Filipenses 3, versículo 9, dice, y ser hallado en Él, ser hallado, cuando me encuentren, que me encuentren en Cristo. Una vez viajando con unos hermanos a un retiro, pasamos a buscar un pastor que vivía en una ciudad, y cuando nos atrasamos varias horas, y cuando llegamos a la casa estaba todo oscuro, tocamos el timbre, ¿cómo le llaman? Tocamos el timbre y todos nos asomamos a ver cómo iba a salir este hermano, porque él nos había enseñado que había que alabar a Dios en todo tiempo. Vamos a ver si lo hace, porque estábamos llegando varias horas tarde. Tocamos timbre, se prendieron las luces y cuando salió, dijo, gloria a Dios. Y dijimos, qué lindo ver a este que nos enseñó. Dice, ser hallado en Él. Quiero que me encuentren en Cristo. Que cuando yo vaya al shopping y me encuentre y haya un hermano y me salude, que me encuentre en Cristo. Y cuando estoy haciendo las compras y me encuentro que me encuentren en Cristo y ser hallado en Él. Todo esto son características que tiene la persona que es un militante. Ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vivir en Cristo significa que también sufro por aquellos que Cristo no se ha formado. Sufro dolores de parto porque veo a este hermano que asiste a las reuniones pero no expresa a Cristo. Sufro dolores de parto. Característica de un militante.
Pero en Romanos 15, miren cómo se mueve el militante. Romanos 15, versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, de Jerusalén a Ilírico hay unos 2000 kilómetros, sin auto, sin avión, sin moto. Qué locura, qué loco. Pero esto es, así son los militantes. ¿Quién quiere ser militante? A ver, lo quiero ver para acordarme después. A ver, déjalo ahí y mírense también ustedes para ver. Levanten la mano los que quieren ser militantes. Me vengo para Chile, yo. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, ¿qué es ser un militante? Pablo era un militante y él tenía discípulos. Y quiero que vean cómo él estaba formando a otro militante. Miren 2 de Timoteo, vamos a ver cómo era el ser un militante. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la iglesia hay dos tipos de personas. En la iglesia están los militantes y los enredados. ¿A qué categoría perteneces? ¿El que está al lado tuyo es un militante o es un enredado? Pregúntale, ¿sos militante o enredado? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los militantes son aquellos que viven para una causa. No muchas causas, una causa. Cuando Dios llama a Eliseo a través de Elías, Elías estaba arando campos. Pero Eliseo le arroja el manto a Elías. Elías le arroja el manto a Eliseo. Y Eliseo sigue a Elías. Pero antes de seguir a Elías, sacrificó las 12 yuntas de bueyes con que araba y también el arado lo quemó para no volver a tomarlo otra vez.
El militante es una persona que vive para una sola causa y va a mirar todas las cosas de la vida a través de esa causa. Entonces, si él es un profesional, primero es un militante. Y después él es un profesional y va a usar su profesión para la militancia. En el norte donde me muevo yo, el noroeste argentino, casi con el límite con Bolivia, hay una médica, una doctora que estudió medicina porque ella era comunista, militante comunista era ella. Y quiso seguir la carrera de medicina y se fue a estudiar a Cuba. Estando estudiando en Cuba, también fue entrenada como militante comunista para ejercer en la ciudad donde ella luego estuvo. Esta hermana, esta mujer, le predicaron el Evangelio, se convirtió. Cuando se convierte, ella dice, pero esto que he recibido lo tienen que conocer todos. Y entonces la hermana que le predicó la lleva a la iglesia. Y cuando ella entra en la iglesia, ella cree que todos son como ella, militantes. Dice, ¿por qué esta gente con lo que recibió, cómo es que no es militante? Con todo lo que tiene. Se sorprendió que en la iglesia no hubiese muchos militantes. Ella fue entrenada para la militancia en el comunismo y ahora ese entrenamiento en un sentido le sirvió porque ahora ella le predica el Evangelio hasta a los perros. Y desde Cuba creen que todavía ella es militante y le mandan médicos para que hagan entrenamiento en la ciudad donde están. Y ella les predica a los médicos y a las médicas y se convierten al Señor. Y ahora se convirtió una médica oncóloga y que vino a hacer las prácticas en Villazón, Bolivia, y ella se convirtió de una manera tremenda y vive en una isla de Cuba. Yo no tenía claro las islas que rodean Cuba y decían, yo llevo esto, mi marido es inconverso, yo ya le empecé a escribir a mi marido de la experiencia que tuve con Cristo, por favor visítennos. Así que militante. Los militantes son unos locos. Hay que ser bien loco. ¿Quién quiere ser bien loco? De remate. Loco de remate por Cristo. Dice, ninguno que milita se embaraza. Ninguno que milita se enreda, tenemos en la Biblia nuestra. Y en la versión católica dice se embaraza. Interesante. Porque cuando una mujer, antes de estar embarazada, ¿qué hace? Limpia, va aquí, va allá, canta, toca la guitarra, se mueve, juega al tenis, digo yo. Pero que va quedando embarazada. ¿Y qué tal? Y bien. A los 3 meses, ¿y qué tal? Bien.
Y a los 7 meses, ¿y qué tal? Bien, bien. Ya no juega más al tenis. Ya no es tan rápida. Antes entraba al auto y ahora espera un poquito. ¿Por qué? Porque está embarazada. Aleluya por las embarazadas, qué lindo es. Pero está hablando que ninguno que milita se enreda o se embaraza porque te volvés lento. Busca la comodidad. ¿Por qué no fuiste? Tengo los pies hinchados. ¿Y por qué no pudiste? Hace frío. El militante. ¿Qué es un militante? Yo voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos malos. Por favor, no sigan el ejemplo que voy a dar ahora. Es simplemente para entender lo que es un militante. ¿Vieron las Torres Gemelas? En el 2004, ¿no? Fue 2001. En el 2001, varios pilotos que eran de los musulmanes, la rama de ellos, ¿cuál era? Los Al-Qaeda. Estos pilotos de Al-Qaeda fueron entrenados para ser militantes y destruir las Torres Gemelas y el Pentágono. Y fueron entrenados hace muchos años para aprender a manejar aviones. Y fueron entrenados para ser empleados en una de las aerolíneas más populares que hay, American Airlines. Que no cualquiera puede ser piloto de esta aerolínea. Pero estos consiguieron la confianza y fueron verdaderas personas confiables. Y también fueron entrenados para morir. Hasta que llegó el momento. ¿Por qué? Porque eran militantes. Porque tenían una causa para morir. Y destruyeron lo que destruyeron. Que en un sentido se cumplió el objetivo por el cual ellos luchaban. Mal o bien, mal para nosotros, bien para ellos, muy mal para nosotros por tantas muertes. No quiero que tomen ese ejemplo para mal, sino lo que es un militante. Está entrenado para esto. Le doy otro ejemplo que es malo también, ¿eh? No es para copiar esto, ¿eh? ¿Cuántos han visto alguna vez alguna película de Rambo? Es malo esto, ¿eh? ¿Rambo qué era? John Rambo. Fue entrenado. ¿Para qué? Para liquidar gente, para liberar a otros, y fue entrenado al punto que él, aunque los torturaran, él está entrenado para resistir toda tortura. Y él, cuando entraba en acción, ¿qué hacía? Se pintaba. ¿Ven lo que es un militante?
Él solo sabía una cosa: entrar, atacar para liberar, para lograr objetivos. Y manejaba armas y manejaba capacidades físicas y tenía capacidades, todo para una causa. Me gustó que siempre al lado de él había su discipulador, el que lo entrenó. Militante. Precisamos militantes. Precisamos militantes, niños. Tengo mi nieta, soy abuelo. Es difícil a los abuelos no hablar de los nietos. Así que aunque a nadie le interese, él igual habla de los nietos. Tengo una nieta que va a jardín de infantes. Tiene 4 años y el padre le está metiendo esto en la cabeza, entrenándola para que sea una militante. Y esta va a la clase ahí con los chiquitos y le predica a uno. Y lo agarró a uno y le dijo: ¿sabés que Jesucristo murió por vos? ¿Querés entregar tu vida a Jesucristo? Y el niño dijo: no, ¿cómo no? No, dijo. Entonces le pega, pero la maestra mandó llamar a la madre porque predica y después pega. Cuando esto el padre no le dijo nada. Pero precisamos militantes, niños, militantes que estén en la escuela, militantes en la universidad, militantes locos por Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Precisamos militantes, ancianos. ¿De qué edad uno comienza a ser anciano? Subí a un colectivo y uno me dice: tome asiento. Epa, digo. A lo mejor los demás se dan más cuenta que uno. Pero precisamos así, precisamos gente que si va a un hospital porque lo internan, ese es el lugar de mi acción, el hospital. Y si va a la terapia intensiva, ahí en la terapia intensiva, que puede hablar alguno, al enfermero. Militantes por todos lados. Dice: ninguno que milita se enreda. Pero cuando habla de enredarse, no dice enredarse en el pecado, sino en los negocios de la vida. Los negocios de la vida no son cosas malas. Son los negocios de la vida, la vida. Yo ahora entiendo a los abuelos. Pero las abuelas, ¿cómo se enredan con los nietos y no ven a nadie más que a los nietos? Pero tienen miles. Está bien los nietos, pero si lo tenés a mano al nieto, que él sea un militante. Necesitamos abuelos militantes, amén. Y nietos militantes, y padres militantes que están formando hijos militantes. Aleluya. No te enredes en los negocios de la vida. Usa los negocios de la vida para tu militancia. Los negocios de la vida no son pecados, son cosas buenas para disfrutar.
¿Sabe qué necesita un militante? Tener la idea de lo que ocurría en la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos oyeron hablar de la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, yo no sé por qué a Dios se le ocurrió hacer la fiesta de los tabernáculos. Tenían que salir por 7 días todos de sus casas y hacer casas hechas de ramas. Y vivir ahí, y comer ahí, y dormir ahí, debajo de las ramas. ¿Y cuál era la intención de Dios? Digo algunas razones por qué Dios quiso que su pueblo tenga la fiesta de los tabernáculos. De paso, esto está en Levíticos. Miren, Levíticos capítulo 23. Levíticos 23, 40 al 43. Levíticos 23, 40 al 43. Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante 7 días os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. O sea que no se podía estar triste ahí. Le haréis fiesta a Jehová durante 7 días. Fiesta en los tabernáculos, en esos enramadas, fiesta. Le haréis fiesta a Jehová durante 7 días cada año. Os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el 7º mes la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Y por qué en tabernáculo? Digo algunas razones. Porque era temporal, por 7 días, para que ellos entiendan que la vida de ellos no es temporal. Aquí estamos de paso. Nuestro destino final no está en Rancagua, ni está en Estados Unidos. No, nuestro destino final es el cielo. ¿O no? Si no, te predico otra vez. La razón por la que estamos aquí es porque un día iremos al cielo y queremos que otros vayan con nosotros. Nuestro destino final no está aquí. Es una temporada, la fiesta de los tabernáculos. A la vez es como decirle, porque había en Israel gente que vivía ricamente, pero ahora todos tenían que morar en casas hechas con ramas, y esto habla sencillez. Algunos quieren tener el palacio de los palacios y se esfuerza. Ahora me falta esto otro, ahora aquello otro, y después que haga esto voy a hacer aquello otro, y la piscina que yo voy a hacer. Y no digo que no lo hagas, pero el Señor está hablando de sencillez. Que vivas con sencillez. ¿Por qué? Porque eres un militante. Porque cuando la nube se movía, todo el pueblo tenía que moverse y levantar las tiendas. Pero a veces la nube tardaba 1 año en moverse. Entonces el de la tienda decía, me edifico una casita, me pongo los cimientos. Pero la nube empezó a moverse. ¿Y qué hago con los cimientos de mi casa? El que estaba con una carpita la levantaba rápidamente. Vive con sencillez. No te ates porque eres un militante. ¿Vio lo que es ser militante? Porque a la vez el estar así viviendo en enramadas los hacía a todos iguales. Todos iguales.
y liquidaba la vanidad de alguno. ¿Viste el palacio que tengo? Y el otro le toca vivir. Pero aquí todos, no sé dónde estaría el baño, pero aquí todos vivían iguales. Y fue en la fiesta de los tabernáculos donde Esdras vio a Dios. Miren la visión que tuvo Esdras de Dios. Parece que corría una ventanita del cielo y lo vio a Dios, Esdras. ¿Sabe cómo lo vio? Despansándose de risa a Dios. Y cuando lo vio así, fue Nehemías, cuando lo vio así, dijo: el gozo de Jehová es mi fortaleza. No lo vio a un Dios triste, un Dios amargado, o un Dios con cara de a ver a quién agarro ahora para mandarlo al infierno. No, vio a un Dios despansándose de risa. Él dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y cerró la ventanita. Era en la fiesta de los tabernáculos cuando hizo esto. Por eso dice: gózate en esta etapa en que eres sencillo, porque eres un militante. Había que edificar estas casas hechas con ramas. ¿Por qué ramas? Porque no tienen raíces. Porque cuando algo tiene raíces, te cuesta sacar, te cuesta salir. Precisamos gente dispuesta y también disponible. Que si Dios te dice, parte mañana, sí. Si te dice, parte mañana, donde te digo, Señor, ¿qué hago con lo que tengo? Gente dispuesta y disponible. Van a tomar decisiones, los voy a hacer tomar decisiones esta mañana. Estoy preparando cómo funciona un militante. Eran hechos con ramas. Y las ramas se marchitan. No podían quedar para siempre. Les recordaría lo transitorio de la vida. Tenían que vivir allí solo 7 días. Y el propósito de estas enramadas era también sacarlos de la cultura mundana. La persona que es un militante. Estoy dando lecciones para militantes. Estoy creyendo que cada uno es un militante. ¿La tomás o la dejás? Digo más. Jesús era militante. Jesús era militante. Jesús se había pintado, perdón por el ejemplo que tomo. Era un militante. Jesús tenía objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía Jesús? A ver, ¿me puede decir alguien alguno de los objetivos? ¿Cómo? Agradar al Padre. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? ¿Cuál era otro objetivo? ¿Cómo? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y a dar la vida en rescate por todos. ¿Tenía objetivos? El otro objetivo era vencer la muerte. Estuvo muerto 3 días, pero el tercer día resucitó de entre los muertos y venció la muerte y también al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
se fueron cumpliendo los objetivos. ¿Y cuál es el otro objetivo? El otro objetivo fue formar 12 hombres. ¿Formó hombres comunes o formó militantes? ¿Eran comunes, normales o eran militantes? Eran militantes. Por la historia se sabe que cada uno de estos 12, menos Judas, todos dieron la vida por Cristo Jesús. Y fueron sacrificados de distintas maneras. Y me entero que un tal Tomás, discípulo de Jesús, llegó a la India, de Israel a la India. ¿Cómo hizo para llegar ahí? Militantes, porque un militante forma a otro militante. Y el que no es militante no forma a militante, forma personas como él. Si estás discipulando a otro, por favor, sé tú un militante, para que formes militantes. Cuando Jesús recupera a Pedro, que le había negado 3 veces, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas, Pedro? Sí, sabes que te amo, que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Dedícate a otros, pastorea mis ovejas. Porque Jesús está restaurando a alguien que se apartó, pero lo restaura a la militancia. No lo restaura para que esté con él, es restaurado a la militancia. ¿Cómo ora un enredado? Cuando un enredado ora, ¿cómo ora? Oh Dios, yo te pido que bendigas, y va a orar por las cosas que él está enredado. Te pido por mi hijo, te pido por mi suegra. Bueno, no sé si todos piden por la suegra. Te pido por el jefe. Te pido que me ayudes. ¿Cómo ora un enredado? Oh, espero tu respuesta. Y cuando da gracias por la respuesta, son todas cosas que le pertenecen a él. Los enredados oran por las cosas que le pertenecen a él y nada más. ¿Cómo ora un militante? Si él es un estudiante, si él está en la universidad, ¿cómo ora? Dios, te pido esta universidad. Dame esta universidad. Señor, que tenga entrada para hablar con mis compañeros. Señor, que de alguna manera yo pueda entablar conversación con los profesores. Señor, dame que me pueda encontrar con otros hermanos que son militantes como yo, para formar grupos de acción. ¿Cómo ora un militante por una universidad? ¿Cómo ora por su trabajo? Señor, en este trabajo yo quiero trabajar de tal manera que yo afecte al patrón y que vea que soy el mejor de los trabajadores y yo pueda hablar y alcanzar y poder decirle y predicarle a Cristo.
Señor, dame esta empresa, aunque soy un empleado, dámela para tu gloria, Dios. Como ora un enredado en la empresa: oh Dios, bendícelo, bendíceme, Señor, haz que pueda ganar más, haz que yo ascienda, Señor. Los enredados. ¿De qué se alegran los enredados? Ay, Señor, la promesa la cumpliste. Ay, gracias, me gozo. ¿De qué se alegra un militante? Dios, se están abriendo las puertas de la universidad, se abrieron las puertas de este pueblo. Señor, gracias por las... Miren, la alegría es distinta. ¿De qué se entristece un enredado? Oh Dios, ¿cuánto hace que te pido por esto? ¿Cuánto hace, Señor? ¡Qué prueba terrible que tengo! ¿De qué se entristece un militante? Dios, la persona que había escuchado de ti se volvió atrás. Dios. Tienen oraciones diferentes. Los militantes oran distinto. Señor, úsame, pero no en invierno.